También como parte de la oferta cultural de la capital del país y para disfrutar de la música y de la música mexicana, este año la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México celebra 40 años de vida y sabe que lo hace con un programa extenso en el que participarán personajes de talla internacional, pero a la vez se rescatará un repertorio de compositores mexicanos. ¿Qué le parece si para conocer los detalles de las actividades saludamos con mucho gusto al maestro Miguel Roberto Mejía Murillo? Él es director de operación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Maestro, encantado en recibirlo. Muchas gracias por acompañarnos. No, pues muchas gracias a ustedes por el espacio que nos brindan. Y una gran opción, por supuesto, de celebración, de reconocer el trabajo de estos músicos. 40 años que se dice fácil, pero encierran muchas historias. No, en efecto, son 40 años que van de la mano con el crecimiento de la ciudad, ¿no? Ahora somos Ciudad de México, antes éramos Distrito Federal, entonces hay una historia muy importante detrás de la orquesta, una orquesta que fue pensada para la excelencia, que lo ha seguido manteniendo durante 40 años y ahora con la llegada del maestro Scott Yu a la dirección artística de la orquesta, pues tenemos una espléndida posibilidad y un programa importantísimo para celebrar los 40 años. Maestro Mejía, y precisamente para hablar de este programa, pues se hace en él un homenaje a la música mexicana, pero también un regalo a los capitalinos, a sus visitantes, de música hecha en nuestro país por contemporáneos. Por supuesto, tenemos más de 26 obras que se van a interpretar a lo largo de este año, de compositores mexicanos. Desde luego contemporáneos, la mayoría vivos, tenemos también al maestro Ponce y algunos ya fallecidos, pero que casi no se toca su música orquestal, y entonces con esto damos la oportunidad que nuevas generaciones tengan acceso a este tipo de obras, ¿no? Entonces, en este trabajo que desarrolló el maestro Yu para los 40 años, tenemos a 19 directores y solistas de 7 naciones del mundo, así es que, bueno, es para asistir, además, algunos de los directores que nunca han estado en México, ¿no? Por supuesto, y es un gran regalo, como lo dice además Juan, para toda la familia, para que lo disfruten, conozcan y tienen nuevas cosas que aportar. Nos mencionaba la remodelación precisamente de la sala, ¿no? Claro, claro. La sala ha sido remodelada acústicamente con una arquitectura novedosa. Lo hizo el arquitecto Eduardo Saad, un arquitecto con una experiencia enorme. El laboratorio de acústica de la UNAM lleva su nombre, de la facultad, y está muy orgulloso porque es una sala que tiene 1.8 segundos de reverberación, está a la altura de cualquier sala del mundo, así es que los invitamos a que conozcan el interior de la sala, es introducirse en el instrumento. Este sábado iniciamos la temporada 2018 y con ello la celebración de los 40 años de la orquesta, pues los invitamos a todos para que nos acompañen en esta celebración. Y precisamente para celebrar con ustedes y con toda la capital del país estos 40 años, el sábado, ¿qué repertorio vamos a tener? ¿Qué piezas vamos a poder escuchar? Vamos a escuchar un programa integrado por 3 obras. El primero, que será una obra de Wagner. El segundo es Tchaikovsky y cerraremos con la Sinfonía número 40 de Mozart. Un programa muy equilibrado y con el director David Treyland, que es un director originario de Bélgica. Desde luego nos acompañará también el embajador de este país apoyando a su compatriota, un director que es la primera vez que se presenta en México, pero con credenciales muy importantes en su desarrollo en Europa. Maestro, es un año de celebración con estas sorpresas, con mucha música, pero además tienen preparado algo especial, conmemorativo para el movimiento del 68. Sí, bueno, vamos a conmemorar también 75 años de la conformación del Colegio Nacional, un concierto que tendremos a final del mes de enero, donde además celebraremos también el 75 aniversario del maestro Mario Lavista, que además es el presidente honorario del Círculo de Amigos de la Orquesta Filarmónica de México, recién fundado. Y tendremos una obra que se va a componer expresamente para ser estrenada en el mes de octubre, conmemorando justamente y recordando a los fallecidos en los acontecimientos de 1968 en Tlatelolco. Podemos acercarnos a la música a través de lo que podremos escuchar ahí en la sala Olin y Yolistli. Maestro, díganos, ¿cuántos fines de semana estará la orquesta interpretando diversas piezas? ¿A qué hora? ¿Dónde podemos enterarnos más al respecto? Tenemos 70 conciertos, son 35 programas durante todo el año. Estaremos en Bellas Artes, en la sala Nezahualcóyotl, en el Festival Cervantino, en el Festival del Centro Histórico.
tendremos la novena, tendremos muchas sorpresas y todo esto lo pueden encontrar en la página de la Secretaría de Cultura y en la propia página de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Los pueden seguir, los boletos ya están a la venta en taquillas y es que invitamos a todos sus televidentes a que nos acompañen, ojalá pudieran estar al lado de esta orquesta que es la orquesta de su ciudad, su orquesta, desde luego. Y reconocida internacionalmente. La mejor. ¿Podemos llevar niños? Pues, Son bienvenidos. De 8 años en adelante. Si no hacen mucho ruido pueden no dejarnos escuchar. Así es. Hay un protocolo que a veces no es discriminatorio, simplemente que buscamos que los niños también se acerquen. Tenemos un programa en el que les damos cabida a la gente de preparatoria en adelante. Entonces, pues sí, estamos formando nuevos públicos y los niños bienvenidos a partir de 8 años. Maestro Mejía, muchas gracias. Felicitas, tenemos ya una opción más para el fin de semana para escuchar Hablábamos música. precisamente de ello, ¿no? Y músicos mexicanos. Sin duda alguna, maestro. Muchas gracias. Gracias Le a ustedes. agradecemos. Yo ahora lo invito, te invito.